Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. ¿Cómo están, queridos estudiantes? En la clase de hoy día vamos a referirnos a un tema que es relativamente emergente en el currículum nacional y por mi experiencia requiere profundización y revisión específica para que puedan contestar de manera asertiva a la PSU. El tema es cambios en la estructura social chilena. El objetivo que vamos a querer cumplir hoy día es describir las transformaciones sociales en Chile durante la década de 1960 y 70. En la clase siguiente vamos a revisar los cambios culturales. Pues bien, partamos entonces revisando las transformaciones sociales entre 1960 y 1970, es decir, el Chile de mediados del siglo XX. Bien, entonces, para referirnos a los cambios en la sociedad de mediados del siglo XX, tenemos que entender una idea eje. Esta idea es que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que surgió como consecuencia de la crisis de 1929 y que arrancó principalmente con los gobiernos radicales en la primera mitad del siglo XX, va a ser el factor que va a provocar las transformaciones de las clases sociales en Chile. Veamos en qué consisten esas transformaciones. En la clase alta había empezado a predominar un nuevo sector social, mucho más consciente que el resto de su rol preponderante y protagónico en la sociedad. Este sector estaba integrado por los grupos económicos de los empresarios organizados en las principales centrales gremiales del país, que representaban los grupos de presión. Un grupo económico, hay que tener claro que los grupos económicos se circunscriben dentro del ámbito empresarial. Poseen distintas compañías en diferentes mercados, cuyo capital y administradores se obtienen de diversas familias poderosas, pero las utilidades se concentran en una misma unidad económica. Se trata entonces de una alianza entre diversas familias acaudaladas, basadas en relaciones personales y cuyas inversiones, si bien repartidas en distintas áreas, obedecen a una estrategia común. Todos los grupos económicos estaban asociados generalmente a un banco, cuya razón social daba nombre al grupo. De este modo, podemos reconocer varios grupos económicos. Por ejemplo, el compuesto por Alessandri, los Mate, los Salinas, los Fabre, los Aldunate formaban el grupo sudamericano. El grupo Chile, formado por los Martínez, Ross, Edwards, Menéndez. En el sur, en el extremo sur, en Punta Arenas, la familia Menéndez, la familia Brown, la familia Montes, la familia Campos formaban un grupo económico. Y en el ámbito nacional del trabajo, el grupo Picó, Domínguez y otros formaban parte de este conglomerado. Entonces, estos grupos económicos van moldeando y modificando los grupos de poder en la clase alta. Como contrapartida de estos grupos de poder, estaban los grupos de presión. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que tener en consideración aquí? Que la mayoría de los empresarios estaban agrupados en organizaciones empresariales y gremiales que representaban sus intereses, surgiendo así distintos tipos de organizaciones como la Corporación de la Producción y el Comercio, el CPC, el Consejo de Pequeña y Mediana Empresa, CPME, la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, y el Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur, CAS. La característica es que estas organizaciones desconfiaban de la mayoría de los partidos políticos, incluso los de derecha, y veían con malos ojos el creciente ascenso electoral de la izquierda de influencia marxista. Pero en los demás temas existían discrepancias entre ellos. Por ejemplo, la CPC fue partidaria de la reforma agraria, la de Frey, porque veía en ella una oportunidad de nuevos negocios. En cambio, la SNA y el CAS fueron fuertes opositores a este proyecto. Además, entre la CPC
y la CPME, había numerosos roces, ya que la primera tenía un liderazgo político claro. En cambio, la segunda representaba a la mayoría de los empresarios con una postura más ambigua respecto de la evolución política nacional. Entonces, en los sectores de la clase alta tenemos por un lado los grupos económicos y los grupos de presión, que claramente muestran una complejización de la estructura social y de poder de este sector. Lo mismo pasaba en la clase media. Hay que tener en cuenta que en la clase media, desde la década del 60, va a estar integrada por dos grandes grupos, un grupo moderno y uno tradicional. En el sector moderno estaba integrado por pequeños y medianos empresarios y empleados particulares surgidos durante el modelo ISI. En general, ellos eran partidarios del modelo, ya que tenían una identidad individualista y se consolidaron a partir de los subsidios desarrollados por el Estado durante dicho periodo. En cambio, el sector tradicional correspondía a los profesionales y técnicos superiores que trabajaban en el Estado y engrosaban por ello la administración pública. La mayor parte de los presidentes de entre 1925 y 1973, salvo la familia Alessandri, procedía de este sector. Aquí nos encontramos con médicos, abogados, profesores, militares, jueces, ingenieros, entre otras muchas profesiones. Hay que tener en consideración que el ingreso de este sector era el más alto del sector moderno debido a la solidez del empleo público en la época que se caracterizaba por la expansión del Estado. Por otra parte, los sectores populares se vieron favorecidos en este periodo. Consideremos que el modelo por industrialización, por sustitución de importaciones y el correlato que tiene en la formación del Estado chileno que propendía al bienestar, Estado de bienestar, impactaron en los sectores populares mejorando sus condiciones de vida, tanto en los sectores populares urbanos como también rurales. Veamos de qué modo se beneficiaron estos sectores populares. Los sectores obreros, principalmente vinculados a la industria, se organizaron en sindicatos, recibieron los beneficios sociales del modelo ISI y del Estado de Bienestar, previsión, salud, educación, se les dio en este periodo. También se mejoró la vivienda de los sectores populares con cobertura en agua, luz y electricidad. En síntesis, se mejoraron sus condiciones de vida. Por eso que buena parte de este sector transita también hacia los sectores medios. Y es más, por algunos historiadores considerado este sector popular como clase media. Otro grupo son los urbanos, los sectores urbanos marginados, es decir, los que no se sindicalizaron por diversos tipos de razones, o cuyas organizaciones no eran reconocidas por el Estado. Por ejemplo, los comités de pobladores de la toma de los terrenos, que era muy común en el periodo. Ellos no recibieron los beneficios del sistema y en general tenían una perspectiva mucho más crítica del modelo y de la política formal, y constituían un sector que era caldo de cultivo para las posturas más radicales y extremistas. El último sector, el sector campesino, se encontraba en una posición intermedia entre los sectores beneficiados y los radicalizados, ya que si bien recibieron asistencia del Estado, lo hicieron tardíamente y en un contexto de polarización política e ideológica. No es de extrañar que en este sentido el sector campesino haya sido uno de los más conflictivos durante el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, teniendo en consideración estos aspectos, vamos y resolvamos la siguiente pregunta PSU. Veamos, las características social predominantes del Chile de mediados del siglo XX se relacionan directamente con subrayaríamos entonces característica predominante para responder. A. La mantención de la estructura social decimonónica. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Porque la estructura social del siglo XIX, eso quiere decir decimonónica, se ve transformada y complejizada en el siglo XX. Por lo tanto, falsa. B.
el auge de la clase terrateniente al alero de la reforma agraria. ¿Verdadero o falso? Falso. La reforma agraria lo que va a generar es la compartimentación de la gran propiedad, y justamente aquello afecta el poder de la aristocracia terrateniente que poseía la gran propiedad desde el siglo XIX. Por lo tanto, no hay un auge de la clase, todo lo contrario. C. La formación de un empresariado privado con presencia pública. ¿Verdadero o falso? Falso. Hay que tener en cuenta que después de la crisis de 1929 se instala en Chile el modelo keynesiano, un modelo mixto, en donde el Estado va a ejercer una fuerte presencia en el ámbito económico, con el Estado empresarial. No es la época de la inversión privada, es la época de la inversión estatal. Por lo tanto, no hay un empresariado con gran presencia pública. Que marca el devenir público son las empresas con inversión estatal. Falsa la C. La complejización de los grupos de presión política. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A eso nos referimos en la primera parte de esta clase cuando hablamos del surgimiento de los grupos económicos y los grupos de presión. A eso nos referimos cuando hablamos de que los sectores populares fueron beneficiados en distintos ámbitos y que las clases medias lograron un desarrollo en este periodo. Correcto. Revisemos la E y fundamentemos por qué es falsa el surgimiento del proletariado obrero, porque este proletariado surge a finales del siglo XIX en la industria ligada a la explotación del salitre. Correcta la letra D. Bien, estimados, entonces, las transformaciones sociales de mediados del siglo XX van a provocar, como sostiene esta pregunta, ¿no?, la complejización de los sectores altos, los sectores medios y los sectores populares. Y estas transformaciones van a ser claves para poder entender el devenir de la segunda mitad del siglo XX, devenir tanto social como político y como económico. Nos vemos en la próxima clase. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.